es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Make me feel all warm and fuzzy. Yeah. All right, good morning, everybody. Buenos días a todos, hermanos. I'm very happy to be here to get to give a lesson from the Word of God today. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes y darles o compartir con ustedes esta lección. It's a blessing to get to worship with my brothers and sisters in Christ. Doesn't matter, you know, what we look like, the language that we speak. We're all a part of the same citizenship, which is in heaven. Es una gran bendición siempre poder reunirse con los hermanos en la fe. No importa cómo nos veamos o qué idioma hablemos, porque todos somos ciudadanos de este reino celestial. So just recently, over the Christmas holiday, me and my wife took our son to the baseball field where they had some Christmas lights set up. Recientemente, pasada esta Navidad, mi esposa y yo llevamos a nuestro hijo a un campo de béisbol donde había una exhibición de luces navideñas. He loved every second of it. Whenever we got there, he was right on the verge of falling asleep. We were scared he wasn't going to like it because we would have to wake him up to actually look at the lights. Con regularidad nuestro hijo, a todo lugar donde lo llevamos, él se queda dormido, así que estábamos un poco asustados o prevenidos de que en esta ocasión íbamos a tener que despertarlo para que mirara las luces, pero sin embargo fue algo que a él le gustó mucho, algo que disfrutó. But as soon as his little eyes saw those lights against that dark black sky, he just lit up just like he was one of them. Pero tan pronto él abrió los ojos y vio esas luces en medio de la oscuridad, se despertó completamente y se comenzó a sentir emocionado. He was as happy as a little boy could be, and because he was so happy, it made me and Bethany even more joyful. Él podíamos notar que estaba completamente feliz y tanto a mí como a Bethany nos hizo sentir felices de verlo a él que estaba feliz y disfrutando del momento. Now let me ask, would those lights that he loved so much whenever he saw have had the same effect if it was the daytime whenever he saw them? Déjenme preguntarles, ¿esas luces que le agradaron tanto a mi hijo en medio de la noche hubieran tenido el mismo efecto si esas luces, hubiesen estado encendidas en medio de la luz del día? Because whenever it's bright outside, even if you have lights on, they don't shine quite so bright. Porque la lógica nos ayuda a entender, hermanos, que las luces no serían tan brillantes en medio de la luz natural del sol, no brillarían con esa intensidad. Unfortunately, this is also what happens to Christians sometimes. It's the way the world sees us Christians. Whenever things are going well, it's hard for them to see the light. Desafortunadamente lo mismo sucede con los cristianos, ¿verdad? Se supone que debemos ser esa luz que alumbra en medio de la oscuridad del mundo, pero en ocasiones parece que ellos no logran ver la intensidad de esa luz. Our faith and our light shines brightest in the darkness. Nuestra fe realmente hace que brillemos más en medio de la oscuridad. Let me show you what I'm talking about. I've prepared a little illustration. Kobe, if you would you step back there and turn off the lights, both of them, please? Tengo una pequeña ilustración para ustedes. Le voy a pedir a Kobe que apague las luces. The other one is in this side. If you are going to turn this one off, it's right there. El hermano quiere que se apaguen completamente las luces del edificio. All right. So some of you may have saw whenever I got up here, I set my phone over here on Athena's high chair. Algunos de ustedes pueden ver que ya yo puse mi teléfono con la luz encendida ahí en la silla de Athena. But did you notice that my light was on? Pero se dieron cuenta de que la luz está encendida, la luz del teléfono. Now that it's darker in here, the light is more pronounced and you can more easily see it. Por supuesto, ahora que el edificio está más oscuro, es más fácil identificar esa luz en el teléfono. Kobe, you can turn the lights back on. Pero si el hermano enciende la luz de nuevo,
In the country that we live in, so many of us Christians are so overwhelmingly blessed. En el país donde vivimos, muchos cristianos están en sobremanera bendecidos. My question to you is it possible that for some people it's hard for them to see our faith because of that? Mi pregunta para ustedes es, hermanos, ¿será que es posible que para algunas personas es difícil ver nuestra luz por razón de eso o por causa de eso, que muchos son tan bendecidos? Let's read from the book of Matthew, chapter 5, verses 14 through 16. Yo quiero que leamos Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Dice el texto, hermanos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. In this passage, Jesus tells us that we are a city set on a hill that gives off light. En este pasaje Jesús nos está diciendo que nosotros deberíamos estar a lo alto de ese monte para que nuestra luz alumbre. If you've ever flown in an airplane or even just drove through a big city at nighttime, you know that even a smaller city like Huntsville can be seen from very far away. Si en alguna ocasión usted ha tenido la oportunidad de volar en avión, ha podido ver que aún las ciudades más pequeñas como Huntsville se pueden ver desde la altura en medio de la noche. And if somebody just so happened to be traveling through the dark and they saw that light, they would be attracted to it and they would want to move towards that light. Podemos ver que si alguien está viajando de esta forma y en medio de la oscuridad ve esa luz, de alguna forma se va a sentir atraído a seguir o a guiarse o conducir a través o para poder llegar a esa luz. For example, in Israel, there are large portions of land that are very arid and rocky and perilous. And to someone that is stuck or lost in that, a city that they see could mean salvation to them that are in the dark. Por ejemplo, en estas regiones de Israel, dice el hermano, hay ciertas regiones o lugares que son muy llenos de rocas y muy complicadas de transitar. Sin embargo, alguien que vaya por ellos y ve una muestra de alguna luz va a significar para ellos salvación. Así que van a ir siempre en ese sentido. This is saying that is how the world sees us. Whenever everything is dark, we are the light that shines. Se supone que así debería ser en este mundo. En un mundo lleno de oscuridad, la gente debería ver en nosotros esa luz que los conduzca a una salvación. You may not realize it, but whenever you are around your family or your friends or your coworkers, you are shining a light into the darkness. Quizás no nos demos cuenta, hermanos, pero entre tanto estamos rodeados de familiares, compañeros de trabajo. Nosotros debemos ser esa luz que los guía a ellos. I used to train new employees whenever I worked for a company called Cook's Pest Control. Yo solía ser un entrenador de nuevos empleados en una compañía para la que él trabajaba de control de pestes. And something that I realized is that whenever I would do that, even whenever we wouldn't talk about God, they just somehow knew that I was religious. Algo de lo que yo me pude dar cuenta con ellos es que incluso cuando ni siquiera hablaba o mencionaba la palabra Dios con ellos de alguna forma podían ver que yo era en cierta forma religioso. They would never use like foul language around me, or if they did, they would apologize, and all of our conversations just kind of naturally drifted towards Jesus. Ellos nunca se sintieron forzados a usar la palabra Dios o así al estilo, pero siempre en las conversaciones que tenían salía de alguna forma el tema de Jesús.
And it's interesting that they would change their way of behavior just by being around me. Algo que me sorprendió es que ellos podían cambiar su conducta o su manera de comportarse solo porque estaban cerca de mí. It's because the light that God shined on me was reflecting onto them. Eso creo que es porque la luz de Dios que reflejaba en mí o se reflejaba en mí podía de cierta forma alcanzarlos a ellos. And Jesus goes on to say in Matthew, he says, why would you try to hide that? Why would you try to cover that with a lampshade? Jesús va un poco más allá y les dice en el versículo 15, ¿cómo ustedes harían eso? ¿Cómo ustedes tratarían de esconder una luz debajo de un almud? And in verse 16 it says that if we shine the Lord's light, that others will see our good works and they will glorify God with us. Incluso en el verso 16 dice que la gente va a ver esa luz por medio de las buenas obras que nosotros hagamos. The joy that we have from living and walking in the light is contagious to others. Así que ese gozo que nosotros sentimos por vivir en la luz de Dios, de cierta forma, va a ser contagioso a los demás. This is a result of what John calls walking in the light. If you would flip to John chapter 3, verses 19 to 21. Esto es lo que Juan declara. En Juan capítulo 3, vamos a ir ahí, es lo que Juan declara como el gozo de caminar en la luz. Juan capítulo 3. This is Jesus speaking. Este es Jesús hablando, hermanos. And this is the condemnation, that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone practicing evil hates the light, and does not come to it, lest his deeds should be exposed. But he who does the truth comes to the light, that his deeds may be clearly seen, that they have been done in God. Ok, el hermano está leyendo Juan capítulo 3, versos 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Many times whenever we hear this, we think that it's only talking about when the world sees our good deeds. Cuando leemos esto en ocasiones pensamos que solo se aplica cuando el mundo vea nuestras buenas obras. But one thing I want you to remember is that whenever you are walking in the light, that means that the world doesn't just see your good deeds, but they see all of your deeds, good and bad. Algo que quiero recordarles es que cuando leemos este texto no se está refiriendo solo a que el mundo está viendo nuestras buenas obras, no, el mundo constantemente está viendo todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. And the way that we react to both of those should be done in a way that reflects God. Y la forma en que nosotros reaccionemos a ambas va a significar que se refleje la luz de Dios en nosotros. To our good deeds, they should be done with grace and humility. Las buenas obras deberían ser hechas con gracia y humildad. And to our wrong deeds, we should be sorrowful and repentant. Sin embargo, nuestras malas obras deberíamos mostrar siempre arrepentimiento. Our reaction to life circumstances is what sets us apart from the rest of the world. Cómo reaccionamos a esas circunstancias es lo que va a hacer que nos separemos del mundo. For example, in James chapter 1, in verse 2, Por ejemplo, en Santiago capítulo 1. James says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Santiago capítulo 1, hermanos. What verse, I'm sorry? James 1, verse 2. Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos, si gustan leerlo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. He's saying to be happy and to be joyful even whenever we are in trouble. Imagínense lo que el apóstol está diciendo acá. Debemos estar
con gozo o alegres incluso cuando estamos en tribulación. Now, don't get me wrong. Joy does not equal happiness. Por favor, no me malentiendan. Gozo no significa felicidad. Nobody is happy when they lose their job or get in an accident. O sea, nadie es completamente feliz cuando pierde un trabajo o tiene un accidente. Or whenever a child gets terminally ill or even dies. Tampoco alguien es feliz completamente cuando un niño está enfermo o pierde su vida. But whenever we have a foundation of faith, we will always have a peace and joy in our hearts because God is the comforter of his people. Pero cuando nosotros tenemos un buen fundamento de fe, vamos a sentirnos felices, contentos, no por las circunstancias, sino por saber que tenemos a ese Dios de paz junto con nosotros. When we have the attitude that no matter what happens, everything will work out for good, this is what makes our light shine and inspires the world to come to Jesus. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente la idea de que no importa lo que pase, el Señor siempre estará con nosotros, ahí es cuando la luz del Señor se va a reflejar en todo lugar donde estemos. For example, look at Paul in the book of Philippians. Solo para darles un ejemplo, ve al apóstol Pablo en el libro o la carta a los Filipenses. We'll look in chapter 1, verses 12 through 14. Véalo en el capítulo 1, versículos 12 al 14. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. I'm sorry, I'm reading in the wrong spot, I know. I am. Philippians 1, I thought that was wrong. Here we go. Okay, 12 to 14. Yeah, but I want you to know, brethren, that the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel, so that it has become evident to the whole palace guard and to all the rest that my chains are in Christ. And most of the brethren in the Lord, having become confident by my chains, are much more bold to speak the word without fear. Verso 12, hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Paul is writing this letter from prison, in chains, and even though he's experienced all kinds of hardship and slavery, he says that it has all been for the good. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel, en cadenas, y a pesar de todo lo que él está padeciendo en esta oportunidad, dice que más bien han redundado para el bien de la iglesia. Look at Paul in Acts chapter 16. Miremos de nuevo, por favor, al apóstol Pablo en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Verses 22 through 25. Versículos 22 al 25. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in stocks. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Paul and Silas have been beaten, thrown into jail,
And right there in the darkness, it says that they were praying and singing. Hermanos, acabamos de leer que Pablo y Silas fueron golpeados y fueron introducidos en esa cárcel, y en esa cárcel los encontramos a medianoche cantando alabanzas a Dios. And what does it say that the other prisoners are doing? ¿Y qué era lo que decían los otros prisioneros? They're listening. Dice, los oían. Continue on into verse 26 to 31. Ahora leyendo versículos 26 al 31. Suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's chains were loosed. And the keeper of the prison, awakening from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. But Paul called with a loud voice, saying, "Do yourself no harm, for we are here." Then he called for a light, ran in, and fell down trembling before Paul and Silas. And he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" So they said, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household." Hermanos, voy a leer en esta ocasión versículos 26 al 31. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Notice that before this, it never mentions anything about the jailer listening to Paul and Silas. Yo quiero que prestemos mucha atención que anteriormente a este acontecimiento, ellos nada habían mencionado o hablado, con Pablo y Silas. But sometimes it's the people that you least expect that are paying the most attention. Pero aparentemente las personas voy a corregirme hermanos, aparentemente las personas que menos pensamos que van a prestar atención son las que prestan atención. People pay attention to you and how you react even whenever you don't know it. Las personas ponen atención o están pendientes de cómo reacciona usted, incluso cuando usted no lo sepa. Would Paul and Silas have had this much of an impact on the world if they had not gone through such horrible trials? Incluso ellos habían tenido, hablando de Pablo y Silas, habían tenido mucho impacto en el mundo, aunque no habían todavía tenido esta especie de tribulaciones. Maybe. Tal vez. But I can tell you that for me personally, their faith through their trials is something that actually brought me to a deeper faith in Jesus. Yo quiero decirles que en lo personal, la fe de estos dos hombres es algo que en lo personal a mí me ha ayudado mucho a acercarme más a Jesús. Paul lived a great life before he became a Christian. El apóstol Pablo vivió una gran vida, incluso antes de venir a convertirse en apóstol de Jesús. A life of status and prosperity. Él tenía una vida de estatus y de prosperidad. And he gave up all of that to go into jail and follow Jesus. Sin embargo, el apóstol Pablo renunció a todo eso solo por seguir a Jesús y serle fiel. Not only was Paul persecuted, but the entire first century church was persecuted. No solo el apóstol Pablo fue perseguido, sino la totalidad de la iglesia fue perseguida. Many people went to their death for standing up for Jesus. Hermanos, muchos en la antigüedad estuvieron dispuestos a ir a la muerte por seguir con Cristo. And the church in those days was as pure and inspirational as it has ever been. Y nunca ha sido tan inspirador el mensaje de Cristo como en ese entonces. Why is that? ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen que sucedió eso? It's because those Christians' faith shined even when their lives were being taken from them. Y eso fue porque la fe de estos cristianos siempre se mantuvo brillando, y eso fue algo que nunca les pudieron quitar a ellos. Instead of hating God for putting us through hard times, we should realize that He is using these times
to purify us. En lugar de sentirme mal o esconderme en esos momentos de dificultad, debo aceptar esas situaciones como algo que Dios me permite tener para brillar más. Read Proverbs chapter 17, verses 3 and 4 with me. Por favor, quiero que lea conmigo el Proverbio 17, versículos 3 y 4. Conmigo, por favor. Proverbios 17, 3 y 4. The refining pot is for the silver and the furnace for gold, but the Lord tests the hearts. 3 and 4, right? Yes. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Read 1 Peter chapter 1 with me. Ahora quiero que por favor lea conmigo Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, Verses 6 through 9. versos 6 al 9, por favor. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen, you love. Though now you have not seen him, yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Some people resent God for putting us through these trials. They want to blame him. Algunas personas se resienten con Dios e incluso lo culpan por las situaciones que viven. But we are supposed to be different. Pero se supone que nosotros somos diferentes. We must never forget that having faith in our God is what gave us our salvation to begin with. Nunca debemos olvidar que tenemos esta fe dada por Dios para algún día alcanzar la salvación. Solo para empezar. In verse 8 it says that we can rejoice with a joy that is inexpressible and full of glory. El verso 8 nos dice que nosotros podemos alegrarnos con ese gozo inefable y glorioso. And what does it say whenever we will receive after having this kind of faith? ¿Qué es lo que dice el texto que nosotros recibimos después de tener este tipo de fe? Verse 9 says the salvation of our souls. El verso 9 dice que obtenemos la salvación de nuestras almas. We must never begin to think that just because God has let us go into a tough situation that he no longer loves us. Nunca, hermanos, nunca podemos o debemos pensar que porque estamos en situaciones difíciles es porque Dios ha dejado de amarnos. Because he is still a loving God. Porque Él todavía continúa siendo un Dios amoroso. He is still the God that brought us out of death and into life. Todavía sigue siendo ese Dios que nos ha traído de la muerte a la vida. It may be easy to say that we will never lose our faith in God. Es fácil en ocasiones decir que nunca vamos a perder nuestra fe en Dios. But even in the book of Exodus, when the Hebrew people were led out of Egypt, Pero incluso en ese libro de Éxodo vemos a la gente que salió de Egipto, where they were enslaved and beaten and killed, en Egipto donde eran esclavos, donde eran golpeados y maltratados. even they complained against God whenever they were in the wilderness. Esos mismos que salieron de ahí en medio del desierto continuaron quejándose contra Dios. These people saw the amazing wonders of God and even walked through the Red Sea. Estas personas vieron las grandes maravillas de Dios, incluso pasaron el Mar Rojo en seco.
And yet they still forgot how good God was. Y aún así se les olvidó cuán bueno es nuestro Dios. Even Adam and Eve in the garden, having walked with God and seen him face to face, Incluso Adán y Eva, en ese jardín del Edén, quienes vieron a Dios cara a cara, forgot how good he is and allowed themselves to be deceived. olvidaron cuán bueno es Dios y permitieron ser engañados. But even whenever they were not faithful to God, Pero incluso cuando ellos no fueron fieles con Dios, God was always faithful to them. Dios siempre fue fiel con ellos. God provided for them in the wilderness with the manna from heaven. Dios les proveyó a ellos en el desierto con el maná del cielo. God gave garments to Adam and Eve whenever he took them out of the garden. Dios le dio a Adán y Eva vestimentas cuando pecaron en el huerto del Edén. Even when things seem dark and the world tells us that this is something we cannot handle, Incluso cuando en este mundo todo se vea oscuro y el mundo nos continúe diciendo que es algo que no podremos soportar, God works all things together for good to those who love him and are called according to his purposes. recordemos que Dios siempre obra las cosas para bien a aquellos que con propósito le aman de todo corazón. Flip to Romans chapter 8 with me, please. Es lo que dice Romanos capítulo 8, donde lo vamos a leer esta mañana si gusta ir conmigo. Romanos capítulo 8, verso 28. Verses 35 through 39. Bueno, el hermano va a leer versículos 35 al 39. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are killed all of the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. God is always with us, Hermanos, Dios está siempre con nosotros, even whenever things seem hard. incluso cuando las cosas están difíciles. Never forget how good God has been to you. Hermano, nunca olvide cuán bueno Dios ha sido con usted. And I promise that your faith will inspire the people that you are around. Y la promesa es que su fe va a inspirar a otros que están a su alrededor. And your own faith will be built up in the process. Y también su propia fe se va a construir en el proceso. If you have never received the salvation that God offers through His Spirit, Hermanos, amigos, si usted nunca ha recibido la salvación que Dios promete por medio de su Espíritu, then you are missing out on what the Word says is an inexpressible joy. usted se está perdiendo lo que la palabra y incluso el mundo sabe, este gozo inefable. Like we have said, God works all things together for good, Como hemos dicho, Dios todo lo obra para bien, but it is only for those who love Him and are called according to His purpose. pero es solamente para aquellos que le aman de todo corazón, de acuerdo a su propósito. The Word tells us that to accept this most beautiful salvation, La palabra nos dice que para nosotros poder aceptar y recibir esta hermosa salvación, we must hear the good news. necesitamos escuchar las buenas noticias, We must believe it. necesitamos creerla, We must repent of our sins necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados and to be baptized for the remission of our sins so that we can receive the Holy Spirit. y bautizarnos en el nombre de Jesucristo para recibir también el Espíritu Santo. If you have never accepted that, don't wait, Si usted aún no ha aceptado eso, por favor no espere, because today is the day of salvation.
porque de acuerdo a la palabra, hoy es el día de salvación. If you have accepted it and you're going through a hard time, Si usted es cristiano, si usted ya ha aceptado el plan de Dios, pero está pasando por momentos difíciles, even if things seem dark, don't let your light die out. incluso cuando las cosas se vean oscuras en su vida, no deje que su fe muera. If you need us to help you feed that flame, then let us know so we can pray for you and help you. Si usted necesita ayuda esta mañana para poder ayudarle a encender esa llama, por favor déjenoslo saber para ayudarle. God comforts the broken, El Señor conforta a los quebrantados and He uses His people to do it. y Él usa a su pueblo para hacerlo. If you have a need, won't you let us know today? Cualquier necesidad que usted tenga, por favor déjenos saberlo para poder ayudarle. Thank you. Gracias, hermano. Thank you very much. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.